Shabbat Shalom, hermanos, este es tu programa Fusión Cristiana Universal. Hoy vamos a estar recordando el mensaje del Mesías Yeshua allá en Israel, exactamente tal cual fue expresado en su total originalidad. El tema de ahora es el rol de la mujer en la iglesia. Para que tú estés en esa sintonía espiritual, tienes que meditar esta palabra. Ahí radica la novedad, en el cual tú vas a estar transportándote a esa época en la cual fue expresada. Por lo tanto, cierra tus ojos y abre el ojo del pensamiento. Iniciamos. Yeshua sigue en su casa de Nazaret, y más exactamente en lo que fuera el taller de carpintería. Con él están los 12 apóstoles y la Virgen María, como también María, madre de Santiago y Judas, Salomé, Susana y cosa nueva. Está Marta, una Marta muy apenada con claros signos de llanto bajo sus ojos. Una Marta desacoplada en este ambiente, tímida al verse muy sola ante otras personas y sobre todo ante la Madre del Señor. María trata de armonizarla con las otras mujeres y de quitarle ese sentido de molestia que ve que padece, pero su ternura parece dilatar cada vez más el corazón de la pobre Marta. Rubor y gotazas de llanto se alternan bajo ese velo muy caído que quiere cubrir dolor y desazón. Entran Juan con Santiago de Alfeo. No estaba, Señor. Ha ido con su marido a casa de una amiga que la habían invitado. Eso han referido los domésticos, dice Juan. Lo sentirá mucho, sin duda. De todas formas, ya recibirá sus instrucciones y te verá, concluye Santiago de Alfeo. El maestro inicia. Bien, no es el grupo de discípulas exactamente como lo había pensado. De todas formas, ya veis, en vez de Juana está Marta, hija de Teófilo, hermana de Lázaro. Los discípulos ya conocen a Marta, mi madre también. Tú, María, y tú, Salomé, quizás también. Ya sabéis por vuestros hijos quién es Marta, no tanto como mujer según los criterios de este mundo, cuanto como criatura ante los ojos de Dios. Tú, Marta, por tu parte ya conoces a estas mujeres que te consideran hermana y te van a querer mucho. Hermana e hija, tú tienes mucha necesidad de esto, buena Marta, para sentir, ¿por qué no?, la consolación humana de nobles afectos que Dios no solo no condena, sino que los ha puesto en el hombre como apoyo del trabajo que la vida supone. Dios te ha traído justo en la hora
por mí elegida para poner la base, diría el cañamazo en que vais a abordar vuestra perfección de discípulas. Discípulo quiere decir aquel que sigue la disciplina del maestro, de su doctrina. Por tanto, en sentido amplio, serán llamados discípulos todos aquellos que ahora y en el transcurso de los siglos sigan mi doctrina. Y para no dar muchos hombres diciendo discípulos de Yeshua, según la enseñanza de Pedro o de Andrés, de Santiago o Juan, de Simón o Felipe, de Judas o de Bartolomé, o de Tomás y Mateo. Se utilizará un solo nombre que los aglomerará bajo un único signo: cristianos. Pero entre el gran número de quienes se sujeten a mi disciplina, ya he elegido a los primeros y luego a los segundos, y así se hará a lo largo de los siglos en memoria mía. De la misma forma que en el templo y aún antes, desde Moisés, hubo un pontífice, hubo sacerdotes, levitas y responsables de los distintos servicios, funciones o tareas. Hubo cantores, etc. Así, en mayores y menores, todos útiles, todos amados por mí, y también mujeres, esa categoría nueva que Israel siempre ha despreciado, confinándola, destinada solo a los cantos virginales en el templo o a la instrucción de las vírgenes en el templo y nada más. No argumentéis acerca de si ello era justo o no en la religión cerrada de Israel, y en el tiempo de ira era justo. Todo el deshonor recaía sobre la mujer, origen del pecado. En la religión universal de Cristo y en el tiempo del perdón, todo esto cambia. Toda la gracia se ha reunido en una mujer y ella ha dado a luz al mundo para redención de éste. La mujer, por tanto, ya no representa el desdén de Dios, sino la ayuda de Dios por la mujer, la amada del Señor. Todas las mujeres pueden ser discípulas del Señor, no solo como la masa, sino incluso como sacerdotisas menores, coadjutoras de los sacerdotes, a los cuales pueden servir de gran ayuda respecto a ellos mismos y respecto a los fieles y no fieles, respecto a aquellos que no serán conducidos a Dios tanto por el rugido de la palabra santa, cuanto por la sonrisa santa de una discípula mía. Vosotros me habéis pedido seguirme, como me siguen los hombres.
Ahora bien, solo seguirme, escucharme o poner en práctica es demasiado poco para lo que quiero de vosotras. Os santificaréis, lo cual es grande, pero no me es suficiente. Soy hijo del absoluto y de mis predilectos quiero lo absoluto. Quiero todo, porque he dado todo. Además, no solo existo yo, también existe el mundo. Esta cosa impresionante que es el mundo debería ser impresionante en santidad, en una santidad inmensa de la multitud de los hijos de Dios, en número y en magnitud. Sin embargo, lo impresionante del mundo es su iniquidad, su compleja iniquidad. Es verdaderamente inmensa en el número de las manifestaciones y en la magnitud del vicio. Todos los pecados están asentados en el mundo, el cual en vez de ser multitud de hijos de Dios, lo es de hijos de Satanás. En el mundo está presente de forma especial el pecado, de más claro signo de filiación satánica, el odio. El mundo odia, y quien odia ve y quiere hacérselo ver a quien no lo ve. El mal, incluso en lo más santo. Si le preguntarais al mundo ¿para qué he venido yo?, no os diría para hacer el bien, para redimir, sino que os diría para corromper y usurpar. Y si le preguntarais qué piensa de vosotras, las que me seguís, no os diría, le seguís para santificaros, para confortar al maestro con santidad y pureza, sino que diría, le seguís porque estáis seducidos por ese hombre. Así es el mundo. Os hablo de estas cosas para que calculéis todo antes de manifestaros al mundo como discípulas elegidas, las primeras del linaje de las discípulas futuras, cooperadoras de los siervos del Señor. Tomad el corazón en vuestras propias manos, ese corazón sensible de mujer, y decidle que vosotras y él con vosotras habréis de soportar burlas y calumnias, que os escupirán y pisotearán, que todo esto lo recibiréis del mundo, del desprecio, de la mentira, de la crueldad del mundo. Preguntadle si será capaz de recibir todas estas heridas sin gritar de indignación, maldiciendo a quienes lo hieren. Preguntadle si se sienten con fuerzas de afrontar el martirio moral de la calumnia sin llegar a odiar.
a los calumniadores y a la causa, porque será calumniado, y puesto que deberá beber el odio del mundo que lo circundará, preguntadle si va a saber emanar siempre amor, si henchido de amargura, de ajenjo, va a saber sacar dulzura, si sufriendo todo tipo de tortura, de incomprensión, de escarnio, murmuración, va a saber sonreír, señalando con la mano al cielo, su meta, a la que queréis conducir a los demás. Conducirlos por esa caridad de mujer que es materna, incluso en tierna edad, que es materna, incluso para con ancianos que podrían ser abuelos vuestros y que de hecho son niños espirituales recién nacidos, incapaces de comprender y conducirse por el camino, por la vida y la verdad y la sabiduría que he venido a dar con el ofrecimiento de mí mismo. Camino, vida, verdad, sabiduría divina. De estas formas, aunque me dijerais, no me siento con fuerza, Señor, para desafiar al mundo entero por ti, os amaría igualmente. Ayer una jovencita me ha pedido que la inmole antes de que se cumpla la hora de su matrimonio, porque siente que me ama como se debe amar a Dios, o sea, con la totalidad de sí misma, hasta la perfección absoluta de la entrega, y lo voy a hacer. Le he ocultado la hora para que el alma no tiemble a causa del miedo, o más que el alma, la carne. Su muerte será como la de una flor que un atardecer cierra su corola, pensando abrirla al día siguiente, pero que no la vuelve a abrir porque el beso de la noche le ha aspirado la vida. Además, lo haré según su deseo, de forma que su sueño de muerte preceda en pocos días al mío, para no hacer esperar en el limbo a esta primera virgen mía, para encontrarla enseguida en cuanto muera yo. No lloréis, soy el Redentor. Fijaos cómo esta joven santa, que no se limitó al hosana inmediatamente después del milagro, sino que cumplido como moneda que puede producir intereses, ha sabido trabajarlo, pensando pasado de la gratitud humana a la sobrenatural, del deseo terreno al ultraterreno, mostrando poseer una madurez de espíritu superior a la casi de todos. Digo casi, pues entre vosotros que me estáis oyendo hay niveles de perfección iguales e incluso superiores. Fijaos,
Digo, ¿cómo no me ha podido seguirme antes bien? Ha manifestado su deseo de cumplir su evolución de niña a ángel en el secreto de su casa. Bueno, pues, siento tanto amor por ella que en las horas de amargura causadas por lo que el mundo es, evocaré a esta dulce criatura y bendeciré al Padre que me enjuga con estas flores de amor y pureza las lágrimas y sudores de maestro de un mundo que no me recibe. Bien, pues, si tenéis el coraje de perseverar como discípulas escogidas, he aquí que os señalo la tarea que debéis cumplir para justificar vuestra elección y presencia conmigo y con los santos del Señor. Mucho podréis hacer en ayuda de vuestros semejantes y de los ministros del Señor. Ya se lo dejé entrever a María de Alfeo hace unos meses cuánta necesidad de la mujer ante el altar de Cristo. Una mujer puede mucho más y mejor que el hombre tratar las infinitas miserias del mundo que luego pasarán al hombre para su completa curación. Se os abrirán muchos corazones, especialmente femeninos a vosotras, mujeres discípulas. Los acogeréis como a amados hijos extraviados que vuelven a la casa paterna y que no tienen el coraje de ponerse ante su padre. Infundiréis nueva fuerza al culpable, aplacaréis al que condena. Muchos se acercarán a vosotras buscando a Dios. Los acogeréis como a fatigados peregrinos diciendo: esta es la casa del Señor. Él vendrá enseguida, y entre tanto los circundaréis de vuestro amor. Si no llego yo, llegará un sacerdote mío. La mujer sabe amar. Está hecha para el amor. Envileció, sí, el amor haciéndolo deseo del sentido, pero en el fondo de su carne, atrapado, vive aún el verdadero amor, la gema de su alma, el amor que no sabe del lodo acre del sentido, el amor hecho de alas y perfumes angélicos, de llama pura, de recuerdos de Dios y de su procedencia de Dios, de recuerdos que es obra creada por Él. La mujer es la obra maestra de la bondad junto a la obra maestra de la creación, que es el hombre. Que tenga Adán ahora una compañera para que no se sienta solo. La mujer no debe abandonar
a Adán. Aprovechad pues esta facultad de amar. Amad con ella al Cristo y por él al prójimo. Sed plena caridad para con los culpables, arrepentidos, decirles que no tengan miedo de Dios. ¿Cómo no habríais de saber hacerlo vosotras que sois madres y hermanas? ¿Cuántas veces vuestros pequeñuelos, vuestros hermanitos, estuvieron enfermos y tuvieron necesidad del médico y tenían miedo, pero vosotras con caricias y palabras de amor le quitasteis el miedo, y ellos con su manita en la vuestra recibieron vuestros cuidados, perdido ya el terror que tenían. Los culpables son vuestros hermanos e hijos enfermos que temen la mano del médico y su sentencia. No ha de ser así. Vosotras que sabéis lo bueno que es Dios, decid que Dios es bueno y que no hay que tenerle miedo, a pesar de que en tono firme y tajante dirá: no volverás a hacer esto jamás. No arrojará de su presencia a aquel que consumó el hecho y enfermó, sino que le asistirá para curarle. Hermanos, esta es la gloriosa, bendita, santa palabra de el Mesías Yeshua. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Qué bello es saber de que estamos en primera fila, en primera línea de fuego, en la cual acá estamos siendo partícipes de esta reunión tal cual fue dada hace más de 20 siglos allá en Israel. Y acá nos damos cuenta cuál es el rol que tiene que seguir la mujer en la iglesia. Está muy claro y definido, ya que el Mesías quería que fuera así, que su iglesia, como dice acá, fíjense bien, dice: de la misma forma que en el templo y aún antes desde Moisés hubo un pontífice, hubo sacerdotes, levitas y responsables de los distintos servicios, funciones o tareas, hubo cantores, etcétera. Así, en mi templo nuevo, que será tan grande y duradero como toda la tierra. Acá, hermanos, es lo que dice, que antes solo las mujeres estaban destinadas solo a los cantos virginales en el templo o en la instrucción de las vírgenes en el templo y nada más. Y acá cambia esta situación, ya que acá, fíjense bien, dice:
no argumentéis acerca de si ello era justo o no. En la religión cerrada de Israel. Entonces aquí vemos una cosa completamente importante, en la cual antes el templo era así, la palabra definida. Ahora, cuando viene el Mesías, dice mi iglesia. Entonces ya cambia de templo a iglesia. El templo lo gobernaba el Shaddai, el gran yo soy. Ahora inicia una nueva era con su Hijo, con el Salvador, con el Redentor. Y ahora la palabra de rabíes cambia a sacerdotes, los sacerdotes del Señor. Hay una nueva nomenclatura en la eclesiástica. Se dan por primera vez los obispos dentro de la estructura eclesial de la iglesia de Yeshua el Mesías. Entonces cambia radicalmente todo. Y como lo han visto, lo han escuchado, lo han oído, lo han visto a través de la Biblia, y aquí, ante todo, más ampliada. Dice, en la religión universal de Cristo y en el tiempo del perdón, todo esto cambia. Toda la gracia se ha reunido en una mujer y ella la ha dado a luz al mundo para redención de este. Fijémonos bien cómo cambia, cómo va esta evolución, hermanos, que el Señor dejó al colegio apostólico para que dirija su iglesia. O sea, esto no cambia. Esta es una transición de nombres y cargos, pero siempre prosigue el hombre, no las mujeres. Siempre hay una directriz, una direccionalidad, y en la cual los sacramentos siempre se mantienen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento exclusivamente por hombres. A ellos fue encomendada la iglesia, a Pedro. Y de Pedro, como dice que ha habido el Señor antes, pontífices, y continúan acá en adelante. Pero la situación es que es distinta. Dice, vosotras que me habéis pedido seguirme como me siguen los hombres, ahora bien, solo seguirme, escucharme o poner en práctica es demasiado poco para lo que quiero de vosotras. Él te está pidiendo que os santificaréis, lo cual es grande, pero no me es suficiente. Soy hijo del absoluto y de mis predilectos. Quiero lo absoluto, quiero todo, porque he dado todo. Entonces, fijémonos aquí la magnitud y de que el Señor está pidiendo todo, porque Él lo dio todo. Por lo tanto, hermanos, acá la mujer va a ser coadjutora de los sacerdotes. Dice aquí como segundas sacerdotisa, en el aspecto de ayudar a que todo vaya marchando bien. Pero la primicia, la función, la organización, las directrices siempre iba y va a estar sobre los hombres. Las mujeres vienen siendo como auxiliares en el templo. Y vemos acá, escuchen bien, hermanas mujeres, dice, para ser seguidoras
exclusivas, para ser seguidoras, para entrar en esa milicia cristiana, hay que preguntarse si será capaz de recibir todas estas heridas sin gritar de indignación, maldiciendo a quienes las hieren. Preguntadle a su corazón si se sienten con fuerza de afrontar el martirio moral de la calumnia, sin llegar a odiar a los calumniadores y a la causa porque será calumniadas. Y puesto que deberá beber el odio del mundo que lo circundará, preguntadle al corazón si va a saber emanar siempre amor, si henchido de amargura, de ajenjo, va a saber sacar dulzura, si sufriendo todo tipo de tortura, de incomprensión, escarnio, murmuración, va a saber sonreír, señalando con la mano al cielo, su meta, a la que queréis conducir a los demás. Conducirlos por esta caridad de mujer que es materna, incluso en tierna edad, que es materna incluso para con ancianos, que podrían ser abuelos vuestros y que de hecho son niños espirituales, recién nacidos, incapaces de comprender y conducirse por el camino, por la vida y la verdad y la sabiduría que he venido a dar con el ofrecimiento de mí mismo. Camino, vida, verdad, sabiduría divina. Hermanas, esto completamente de enrolarse, de ser parte de la milicia espiritual de Yeshua el Mesías, conlleva sacrificio, fidelidad, no buscar el poder, el dinero, riquezas como intereses principales o básicos. No, si se dan, va a ser como recompensa de Dios a el trabajo que están haciendo para que ustedes multipliquen esa riqueza, para que ustedes compartan esas bendiciones materiales como casa, posesiones, inmuebles, dinero, para que repartan, para que den, para que generen a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Y así estarán dando a demostrar a las castas, a los estratos actuales, cómo bendecir al mundo, cómo bendecir al pueblo, a los más necesitados, a los menesterosos, a los olvidados, a los marginados. Hermanas, aquí está bien, hablando bien claro el Señor. Y es por eso que está ubicándonos a todos, mujeres y hombres, y dándoles cómo pueden proyectarse, cómo pueden levantar la espiritualidad, la moral de los semejantes, de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Aquí, mujer de Dios, aquí, hermana en Yeshua, tienes que ubicarte. Dice el Señor que si no podría hacer lo que yo he dicho anteriormente, y yo lo estoy repitiendo, no es que yo he dicho, yo estoy repitiendo,
que aún así, si no podrías hacer lo que pide el Señor, siempre la va a amar, dice el Señor. Lo importante es que sepan llevar a cabo todo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Él y su madre nos dieron ejemplo. ¿Quién más sufrida sobre esta faz del mundo después del Maestro, después de Cristo, después de Yeshua? Su madre. Ella sufrió todo el escarnio, toda la tortura, toda esa amarga pasión en sus ojos, en su boca, temblando, viendo cómo estaban haciendo atrocidades con su hijo, azotándolo. 40 menos 1 azotes, que lo pateaban, le daban trompones, empujones para que se cayera, rodillas, codo, todo centímetro cuadrado de su cuerpo fue golpeado, vapuleado. Hermanos, hoy es cuando lo tenemos que levantar. Así como él se levantó, no fueron 3 caídas, fueron muchas. Y así nosotros vamos a decir con nuestro accionar, con nuestro caminar, esa sí es una mujer de Dios, del Mesías, del Paráclito. Esa es una seguidora de la madre del Cordero, la madre del Cordero de Dios. Así estarán siguiendo el ejemplo, las directrices, las coordenadas, los mandatos que Dios quiere sobre ustedes. Hermanas, que este mensaje lo sepan aprovechar y transmitir. Y al transmitir no se les pide esfuerzo. Basta un clic y las otras personas van a cambiar, van a dejar el pecado, van a dejar de estar enquistadas en la carne y se van a abrir a un nuevo nacimiento espiritual dentro de ellas mismas. Ustedes van a ser heraldas, van a ser las que van a pregonar esta palabra. Envíalo a tus familiares, tus seres amados, queridos, vecinos, compañeros, a quienes que tú se te venga en mente por voluntad de Dios, y verás cómo este regalo va a abrir una nueva persona en Yeshua el Mesías. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.